Buenos días, estamos por acá en el aeropuerto de Punta Arenas a punto de tomar el avioncito que nos va a llevar a nuestro siguiente destino secreto, Puerto Williams. Y miren a mi acompañante, esta vez la Jime. Vamos a partir juntas en esta aventura por el fin del mundo. Puerto Williams está ubicada en la isla Navarino, a orillas del Canal Beagle, y es reconocida como la ciudad más austral del mundo. Es la capital de la provincia de la Antártica chilena, una ciudad que no tiene acceso terrestre. Nosotros llegamos por un vuelo de DAP. También puedes llegar en ferry que parte desde la ciudad de Punta Arenas. Llegamos a Puerto Williams, estamos en nuestro alojamiento, nuestro hogar por estos días, que es el Errante Lodge. Hoy va a ser un día tranquilo por acá, porque dormimos como 3 horas, pasamos la noche en Punta Arenas. Cambio de planes, nos vamos a una navegación a Puerto Toro que sale hoy, ahora. ¿Era este momento para tomarla o no ir ante esa situación? Nos vamos derechito a la aventura. Esa fue mi primera vez viendo ballenas en la vida, pero no puedo creer. Llegamos a Puerto Toro, este es el poblado más austral del mundo. Y acá, sorprendentemente, solamente viven 25 personas. Muy poquita gente, así que vamos a conocerlo. Sus habitantes son principalmente pescadores artesanales de centolla y funcionarios de la Armada. ¿Se imaginan cómo debe ser vivir aquí? Nos están tocando la bocina, significa que ya nos vamos o si no nos quedamos acá. Empanadita de centolla. Esta tiendita es como jardín invernadero, tiendita de souvenirs. Estamos de vuelta en el lodge y miren qué lindo es. Podría pasar horas con esta vista. Buen día desde el Errante Lodge con un desayunito increíble. Partimos nuestro día, nos vamos a visitar el Parque Etnobotánico Omora. Vamos abrigaditas porque si bien es enero, estamos en el fin del mundo, así que hace frío. El Parque Omora tiene más de 1000 hectáreas protegidas y fue fundado en el año 2000. Su nombre significa picaflor en la lengua yagán. Esta era una ave considerada como un héroe por el pueblo canoero. El ecosistema principal del parque es el bosque templado subantártico. Pero además esta ecorregión es famosa por su biodiversidad y por sus bosques en miniatura, musgos, líquenes y especies endémicas.
Voy a probar por primera vez la zarzaparrilla. Miren, esta tiene un montón de vitamina C y es bien antioxidante, así que me va a hacer más joven. Es rica. Estamos haciendo un baño de bosque. Es impresionante cómo uno se relaja y te baja como la ansiedad cuando andas en la naturaleza. ¿Blanco? Sí, la idea es que te quede como un polvito blanco y te lo pongas en la parte de atrás de la lengua. Tiene un sabor súper amargo. Este es un panorama familiar súper bonito y recomendado para aprender más de la zona. Vinimos a ver el ferry que llega más o menos 6 veces al mes y que trae todas las provisiones a Puerto Williams. Una de las maneras de llegar a Puerto Williams es tomando este ferry desde Punta Arenas, que demora aproximadamente 32 horas y cada ticket parte desde los 150.000 pesos. Nos vamos de City Tour. Todos estos son vestigios que se encuentran en la zona de la casi guerra que hubo entre Chile y Argentina para determinar los límites del canal Beagle. El Mirador Municipal Batería Róbalo es un museo de sitio al aire libre. Conserva piezas de artillería, casas y maquinaria utilizadas por la Armada de Chile durante el conflicto del Beagle en 1978. Este enfrentamiento limítrofe se conoce como la casi guerra con Argentina y fue gracias a la intervención del Papa Juan Pablo II que se firmó un tratado de paz y amistad entre ambos países. Creo que una de las cosas que más me sorprendió de Puerto Williams es lo fácil que es caminar por sus calles y encontrarte con caballos asilvestrados o baguales. No tienen dueño y andan libres por toda la isla. Es lo que nos ha recomendado todo el mundo y es el Museo Territorial Yaganusi. El Museo Territorial Yaganusi Martín González Calderón da cuenta del patrimonio cultural del territorio relacionado en todas sus dimensiones con el pueblo yagán, que ha estado presente en la zona de hace más de 7.000 años. El museo es súper didáctico y entretenido. Puedes aprender y escuchar sobre la lengua yagancuta, admirar la cestería elaborada por mujeres artesanas y conocer cómo lo ancestral conecta con lo contemporáneo. Y terminamos este día perfecto de City Tour con una comida en Worus Resto Bar, que se trata del bar más austral del mundo. Increíble. Esto está 100 de 10. Está súper caliente. Delicioso. Buenos días. Y nuestro día 3 partió full de trekking en camino hacia la laguna Macu. Primera parada, Cascada de los Bronces. En el camino a la laguna vimos varias castoreras, que son diques creados por castores, una especie invasora que ha colonizado intensamente la isla Navarino y ha tenido un impacto bien negativo en el ecosistema local. De hecho, han modificado hasta el paisaje. Este sendero se llama el Sendero de las Tres Cascadas. Esa es la cascada de plata, recién pasamos por la de bronce y hay una más arriba que se llama cascada de oro. Llegamos a la laguna. ¡Woo! Hoy es domingo y está casi todo cerrado por aquí, así
que nos vamos a acostar tempranito, porque en todo caso mañana se viene un día intenso de trekking, así que de vuelta al lodge ya. Buenos días desde el fin del mundo. Hoy día es un día hermoso, no hay nada de viento, nevó, estamos con la Jime y vamos a hacer un trekking hoy. Vamos a hacer un tramo de Dientes de Navarino. Qué nervios, pero va a estar hermoso. Y hoy estamos a punto de partir el trekking hacia la laguna El Salto, que es uno de los tramos del trekking de Dientes de Navarino. Es como una mezcla entre frutilla y frambuesa. En cada viaje que hago por Chile aprendo algo nuevo y en Puerto Williams me tocó conocer el significado de las turberas. Eso está buenísimo. Estos humedales son ecosistemas húmedos vitales en la isla Navarino y actúan como importantes sumideros de carbono que capturan el CO2 y regulan el ciclo del agua. Son fundamentales para mitigar el cambio climático y son además importantes reservorios de agua. Salimos del bosque y miren cómo cambia el paisaje. El trekking hacia los Dientes de Navarino es considerado como la ruta más austral del mundo, cubriendo entre unos 40 a 50 kilómetros de alta exigencia técnica y física que generalmente se hacen entre 4 a 5 días. Llegamos a este mirador maravilloso que nos trajo el Nico y una parada por tecito. Miren dónde llegamos, qué hermoso. ¿Hasta dónde nos vas a llevar? Nosotras no teníamos suficiente tiempo, así que tomamos solo el primer tramo de este trekking y pudimos ver dos highlights, el Cerro Bandera y la Laguna El Salto. Hemos bajado esta tremenda pendiente. La idea es llegar a la laguna. No sé cómo vamos a subir después, tengo miedo. Estoy cuestionando todas las decisiones de mi vida. Esta es la situación actual, una caída. Para llegar acá. Por allá se ven dos chicos que vienen camino para acá y eso es donde vamos a tener que llegar después. Y se ven tan chiquititos, ni se ven. Miren. Esas vamos a hacer nosotras. Qué locura este lugar. Es precioso. Pero sí es una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. Bueno, y el Nico, que me estaba cayendo pésimo, se va a redimir ahora porque nos trajo mucha comida. Nuestro almuerzo. ¿Ven? Está increíble nuestro almuerzo. La dificultad alta de este trekking radica principalmente en que el tiempo atmosférico cambia drásticamente, incluso con ráfagas intensas, nieve y lluvia hasta en verano. Fue una experiencia agotadora, pero tan hermosa que queremos volver a hacerlo completo. We did it. Casi morimos, miren esta cara. Lo logramos a penita. Sí, eso es lo importante. No decepciona nunca la vista acá. Siendo las 5:30 de la mañana estamos partiendo este día y vamos a subirnos a la Loica que está por ahí atrás. Vamos a navegar hacia los glaciares. En este día navegamos hacia el oeste, donde cruzamos el canal Murray y nos adentramos por el canal Beagle. Navegamos hacia los glaciares Holanda e Italia, que forman parte del Parque Nacional Alberto de Agostini, uno de los 3 parques de la comuna Cabo de Hornos.
El día no nos tocó tan ventoso, así que pudimos desembarcar en una playa Qué hermosa impresionante este y lugar. hacer un pequeño trekking que nos llevó hasta un mirador del glaciar Holanda. Nos vamos acercando al glaciar. Llegamos a la estancia Kanazaka. Por ahí está la casita, aquí vive una familia que nos recibieron demasiado bien. La estancia Kanazaka queda ubicada en la lejana isla Oste, donde solamente viven 3 personas. Vamos a comer róbalo, salmoncito, unas papitas cocidas. Yo acabo volando el dron y esas curiosas se me acercaron a ver qué estaba pasando, no entendían nada. Estas frambuesitas están, pero En este lugar viven hace más de 40 años Esther, su marido Eugenio y su hijo Claudio. Fue súper entretenido conocerlos. Claudio nos mostró sus trampas de castores, el proceso de la esquila de las ovejas y a todo lo que se dedica en la isla. Y terminamos esta tremenda experiencia de vuelta en Puerto Navarino con estas vistas increíbles hacia las montañas. llegó la hora de decir adiós a Puerto Williams y al errante Eco Lodge. Han sido días maravillosos. Espero que este videito les haya gustado y que vengan a visitar este lugar que es encantador. Vale mucho la pena viajar hasta el fin del mundo y no perderse estos paisajes hermosos. Miren ahí el arco iris despidiéndonos. Así que nos vemos en un próximo videito y les mando muchos besos. ¡Mua!